Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver el curso de Ciencias Sociales. Vamos a ver nuestro curso que va a ser el Nacional Socialismo. Y en el mismo curso después vamos a ver qué ocurre en Medio Oriente, ¿no? Antes de continuar, ponle pausa al video y lee bien las recomendaciones. Comencemos. Ahora vamos a ver el fascismo alemán. Vamos a ver cómo cómo en Alemania Adolfo Hitler llega al poder, ¿no? Pero ello vamos a hacer una pequeña introducción al curso, así que presta mucha atención. En Alemania se instaló la República de Weimar, que tuvo que enfrentar las severas condiciones económicas después de la guerra y la Gran Depresión. Para ello, el gobierno impuso recortes económicos y el desempleo se generalizó. Por otro lado, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, liderado por Adolfo Hitler, cobraba fuerza. Estaba inspirado en el fascismo italiano y muchos de sus miembros eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Este partido promovía el nacionalismo y responsabilizaba de las malas condiciones de vida de Alemania a los judíos, los comunistas y al Tratado de Versalles. Hitler buscó llegar al poder de manera violenta en 1923, pero fracasó y fue encarcelado. En prisión definió el ideario nazi en un libro titulado Mi lucha, donde proclamó la presunta superioridad de la raza aria respecto de extranjeros y judíos. Exhortó a desconocer el Tratado de Versalles y planteó la idea de imponerse sobre otros pueblos. Una vez libre, Hitler obtuvo el apoyo de empresarios y de los conservadores rumbo a las elecciones de 1932 para el Parlamento y ganó. Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933. Sin embargo, desató la represión sistemática, decretó la suspensión de los derechos individuales y los líderes de los partidos de oposición fueron encarcelados. En 1934, los nazis promovían la industrialización del país. Hitler ganó un plebiscito y se convirtió en Führer, o caudillo que dirige al pueblo. El nazismo llevó adelante un programa social para la población, pero por otra parte, los intelectuales y comunistas eran perseguidos. La Primera Guerra Mundial dejó al mundo sumido en una grave crisis económica, pero Alemania llevó la peor parte. Igual que Italia, que no obtuvo el beneficio que esperaba, el sentimiento de derrota y la depresión económica hicieron posible que líderes como Hitler, Benito Mussolini gobernaran sus respectivos países con discursos nacionalistas llenos de odio y afán de revancha contra el resto de Europa. Fue así como se propagó el fascismo, uno de los factores que detonaron la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, hemos visto cómo es que ocurrieron algunos acontecimientos. Ahora vamos a ver. En noviembre de 1918 se fue destronado el emperador alemán. Con este acontecimiento comenzaba una nueva etapa en la historia de lo que va a ser Alemania. Bueno, esta etapa que ya va a contar con presidentes va a ser va a ser bueno en cierto aspecto, porque ya va a ser considerado mm, como un, como un país con libertades, entre comillas, ¿no? Se le va a conocer como la República de Weimar. Este periodo, antes de que comenzara lo de Adolfo Hitler, va a dar un promedio de 14 años. Tuvo como presidente a Federico Ebert y Philipp Schneidmann como canciller. Cabe destacar que cuando uno entraba como presidente, tenía la libertad de elegir él al canciller, los ministros con los que él que iba a gobernar, ¿no? Por lo tanto, este es hay que tener un dato muy en cuenta, ¿no? No hay que olvidarnos de esta parte, ¿no? Presidente que entra, él va a elegir a sus cancilleres y a sus ministros para poder gobernar, ¿no? El Parlamento no, el Parlamento recuerden que va a ser como el Congreso. Muy bien, Hitler, vamos a ver una característica de la ideología nazi, un ratito, mantengamos que se puede elegir el presidente, no va a ser la ideología. Bueno, él básicamente en su ideología proclamó la superioridad de la raza aria, explicaba que los demás países querían unir a Alemania por el Tratado de Versalles, como hemos visto. Italia y bueno, y Alemania y Francia también fueron los países que se perjudicaron un poco, ¿no?
pero en este caso Alemania más porque ocurrió en su territorio la guerra, perdieron mucho territorio, se pierde bastante territorio, por lo tanto va a generar un poco de descontento social también en las propias personas del país. Bueno, él dice que como eran superiores, ellos debían de expandir todo su territorio, sobre todo por los países donde hablaran el alemán, no el germano hablante, ¿no? Tenían que dominar esas tierras y luego ir sometiendo a los demás países, por así decirlo, ¿no? También va a ser prácticas de tipo manifestaciones violentas, con el que él buscaba básicamente hacerse notar para ocupar un puesto dentro del país, ¿no? Bueno, Hitler ya cuando entra al poder va a tomar el seudónimo o el alias del Führer, que va a ser como jefe o guía. Va, igual que como el Duce que toma Mussolini, él también va a implantar su propio nombre. La democracia, por lo tanto, la democracia, si bien es cierto, era entre comillas nada más, su ideología lo va a ver negativo y el parlamento también lo va a ver de manera negativa, ¿no? Va a hacer cosas que no van a ayudar al pueblo, ¿no? Él lo va a ver de esa manera. Bueno, Adolfo Hitler, él va a aprovechar el descontento social de la inflación. Recuerden que venían de la guerra, habían perdido dinero, tenían una deuda externa que pagar muy grande por el Tratado de Versalles. Y peor de todo, hubo el crack del 29, ¿no? Así que ya de por sí no había empleo. Después de la guerra la gente está desempleada, todo está destruido. Tenían que remodelar la ciudad, estaban endeudados, todo un caos. Y bueno, y con todos esos acontecimientos, Adolfo Hitler va a fundar un partido, ¿no? Va a ser el Partido Obrero Nacional Socialista Nazi para tener apoyo de los trabajadores, ¿no? Si todo, bueno, casi todos están desempleados, por lo tanto todos van a querer apoyar a ese partido, ¿no? Y sí, en teoría sí apoyaban al partido, ¿no? Más no mucho la forma de pensar de Adolf. ¿Cómo se organizó el ascenso del partido nazi? Ahora sí, vayamos con lo que se pone bueno. Bueno, la ideología básicamente va a formar un partido nacionalista, ¿no? Que va a estar apoyado por los trabajadores, muy bien, ¿no? Acá vamos a poner un acrónimo para resumir. Partido Nacionalista Alemán de Trabajadores, ¿no? NSDAP. Va a ser fundado en 1918, ¿no? Dentro del partido se va a formar la fuerza paramilitar, conocida como la SS. Básicamente va a ser como el respaldo de Hitler. En el 1926, que más adelante va a crear la Escuela de Juventudes Hitlerianas, ¿no? Va a comenzar a imponer esa forma de pensar. Voy regresando en 1923, el partido va a tener un golpe de estado, ¿no? En Múnich, lo que va a producir que no, bueno, si no sale bien un golpe de estado, obviamente vas a tener que pagar las consecuencias de lo que has intentado hacer, ¿no? Por lo tanto, todos los relacionados se fueron a la cárcel, ¿no? Bueno, ahí vemos, ¿no? Con esa actitud de rebelde que intentó ponerse es cuando se hace conocido, ¿no? Y él va a escribir un diario, un libro en la cárcel, bueno, que se va a llamar Oinkaf, o en español Mi Lucha, donde va a poner las bases de la doctrina del nazismo, ¿no? Si bien es cierto, la gente, pues los trabajadores lo conocían a él, tenía simpatía, pues lo que no convencía era su ideología, ¿no? La gente lo quería porque, bueno, le buscaba los derechos a los trabajadores, ¿no? Buscaba, entre comillas, una igualdad, ¿no? Pero la ideología era lo que no lo dejaba mucho, ¿no? Y en las elecciones del 24 solo obtuvo el 6,5% de los votos. Y en el 28 pues va a bajar, ¿no? Donde va a ocupar solo el 2,6%, ¿no? Vamos a ver, ya en la crisis del 29 lo va a cambiar todo. El desempleo que se va a afectar a casi toda la población. Y hubo un empobrecimiento total en casi todo el país, ¿no? Lo que generó más simpatizantes nazis, ¿no? Él buscaba la igualdad para los trabajadores, entre comillas, su libro, pues por lo tanto la gente comenzó
a chapar más adeptos, ¿no? En las elecciones de 1932, Hitler va a conseguir 1.4 millones de votos, ¿no? Pero las elecciones la va a ganar Hindenburg, quien va a ser aconsejado y para ganar como ve que el pueblo ganó por poco y el pueblo está contento con lo que propone Adolf Hitler, ¿qué va a hacer él? Pues si no, va a jalar a muchos de sus representantes para que ocuparan puestos, ¿no? Y recuerdan que les dije que se acordaran sobre que el presidente eligiera al canciller, a los ministros. Muy bien. El presidente Hindenburg va a elegir a Hitler como canciller, como un vicepresidente, por decirlo, ¿no? Si se va el presidente, él entraría a cargo. ¿Qué creen? Un año después, sí, un año después, Hindenburg muere. Sí, y en el 34 Hitler va a asumir el poder de la presidencia. Así es como llega Hitler. En la foto vemos a Hindenburg. Él lo eligió a Hitler como canciller. Bueno, él tampoco pensaba morirse, ¿no? Si lo elige a él es porque ve que hay muchos simpatizantes. Por lo tanto, acoge a mucha gente, trabajadores, para que se vieran contentos con ellos, ¿no? Cosa que en el Parlamento iba a ser apoyado bastante, ¿no? El Parlamento es el Congreso, no hay que olvidarnos. Bueno, ya Hitler, bueno, amo de Alemania ya. Hitler busca la manera de controlar todo lo que es el país. Por lo tanto, va a ocurrir lo que se conoce como la noche de cuchillos o donde está la operación Colibrí, donde hubo asesinatos contra los políticos en contra del partido nazi, sí. Y estabas en contra, desaparecías, ¿no? Parecido a lo que hizo Mussolini, muy bien, lo que hizo Mussolini ahí. Bueno, la SS fue una fuerza de protección militar dirigida por Heinrich Himmler. Básicamente protegían al Führer. Eh, en noviembre del 1938 ocurre la noche de los cristales rotos, ¿no? Hubo una, ocurrió, bueno, primero un judío estudiante mata a un diplomático alemán en París, por lo que Hitler lo ve como, bueno, como una excusa, ¿no? Básicamente para comenzar su ideología de imponerse a los demás, ¿no? Por tanto, comienza un atentado contra los judíos y sus propiedades dentro de su territorio, ¿no? Que luego se irá expandiendo a nivel de toda Europa. Bueno, ya hemos visto lo que sucede más o menos en Alemania, ¿no? Ahora vamos a ver los cambios que ocurren en Rusia y en Oriente, ¿no? Medio Oriente, ¿no? En Oriente, ¿no? Vamos a ver allá las culturas asiáticas. Pero vamos a verlos ahorita. Vamos a ver primero con Rusia, la madre Rusia. Bueno, vimos que se da que es la revolución rusa. Bueno, vamos a que la Unión Soviética va a quedar a cargo de Lenin, pero ella había buscado ¿cómo decirlo? Había buscado a alguien que pudiera seguir con sus ideas, ¿no? Entre ellos van a estar Trotsky, Stalin, Zinoviev, Bukharin y Kamnevev, ¿no? Pero entre todos ellos, él va a tener sus favoritos, que va a ser Trotsky y Stalin, ¿no? Bueno, Stalin estaba más asentado al poder del partido. Y en 1922, bueno, se gana el puesto de secretario general. Lo que él va a ser transformar su cargo, dándole un poco más de poder, privilegios, por lo que se va a ir ganando cierta fama, ¿no? Se va a ir ganando cierto poder, va a ser bien visto, por lo que Stalin va a buscar ser el sucesor de Lenin, sí o sí. Y él se da cuenta que si logra ser el sucesor, obviamente va a contar con la lealtad de los oficiales del partido, obviamente ya le van a resguardar la fuerza militar. Y con ello podía eliminar a sus oponentes, ¿no? ¿Cómo hace eso? Pues él va a traicionar a su compañero, por así decirlo. En 1925 va a destituir a Trotsky como comisario de guerra, perdón, y lo va a expulsar de la Unión Soviética, ¿no? Lo va a mandar hasta México. Ya en México lo va a matar, ¿no? Igualmente va a votar a los otros personajes que destacaban como Zinoviev y Bukharin, no van a ser expulsados, ¿no? Y en 1929, tras la purga de los opositores, comenzó él ya con su dictadura, ¿no? Ya asume el poder,
y él va a pasar a ser como hace todo, todo hombre con poder, ¿no? Va a eliminar la competencia. Ya cuando toma el poder, nuestro amigo Stalin, él va a buscar que la Unión Soviética vuelva a ser el boom, ¿no? Que tenga glamour, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, él va a comenzar con la revolución agrícola, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso, no? Quiere convertir a la Unión Soviética en un país industrializado. ¿Cómo lo va a lograr? Pues obviamente con la agricultura. ¿Qué va a hacer él? Él va a tener un pequeño proyecto llamado los planes quinquenales, ¿no? Que se va a ver cada 5 años, se va a ver un pequeño resultado. ¿Él qué va a hacer? Él básicamente va a invertir mucho dinero comprando maquinaria para que puedan trabajar la tierra y con todo lo que viene de la tierra, o sea, de la agricultura, puedan pagar lo invertido con las máquinas, ¿no? Muy bien, vemos acá, ¿no? En la agricultura con innovaciones tecnológicas lograron producir alimento para sus trabajadores y exportar grano para pagar las máquinas, ¿no? Una inversión. Todo iba bien hasta que surgió un pequeño problema con los kulaks que se negaron a abandonar sus tierras. Pues bueno, si bien es cierto, Stalin promovió la agricultura, pues él simplemente iba y se quedaba con los territorios, ¿no? Y se acabó. Nada que te pago, ¿no? Para accionarlo esto, pues él decidió, entre comillas, decir, no, te voy a dar nuevas tierras, pero él sí lo estaba deportando y después fueron asesinados, ¿no? Los llevaron a Siberia, ¿no? Para que no encontraran nada, ¿no? Siberia es un lugar muy frío, como ustedes saben. Bueno, ya viendo las reformas de Stalin, básicamente va a ser la producción agrícola. Ahí estamos viendo las máquinas que utilizó para que se diera la agricultura. Si bien es cierto, lo logró, su plan quinquenal funcionó. Gracias a Dios se creó los sojoses de granjas estatales. Bueno, en la industria se predijo que la producción se iba a doblar en menos de 5 años. Y lo logró. Más de 1500 fábricas entraban en operación. Jóvenes y mujeres eran requeridos para trabajar en las fábricas, ¿no? Hubo un boom, ¿no? Por lo tanto, si hay tractores, si hay plantas, si hay tierras y todo sale bien, pues obviamente va a generar mucho producto. Por lo tanto, va a generar que se necesite mucho más personal. Logró que la Unión Soviética se convirtiera en un país industrializado. Hasta ahí vamos a dejarlo por ahora, ¿no? La Unión Soviética está ahí. Calmaditos, ¿no? Aún no entramos a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, vamos a ver en Medio Oriente, ¿qué sucede, no? Vamos a ver, van a sacar China y Japón. Y básicamente Medio Oriente, no Oriente, no se mezclaba con el continente europeo, no simplemente, bueno, cada uno vivía con sus propios recursos, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver Japón en la era de Meiji. A partir de 1868 el emperador, bueno, cambia la capital para comenzar, la capital, la cambia Toko, ¿no? Y donde él se va a dar cuenta de que obviamente si el país que él buscaba más ingresos, más fortuna, por tanto él decide innovar en lo que va a ser la industria textiles, ¿no? Y la industria siderúrgica, ¿no? Básicamente para, como les mencioné, ¿no? Para adquirir más dinero, ¿no? Y también logra comunicaciones modernas, bueno, y para que esto se mantuviera, obviamente tiene que haber alguien que lo pudiera seguir. Por lo tanto, pone la enseñanza obligatoria en las escuelas, también en las universidades y también crea escuelas técnicas. Porque sí, ¿no? Todo o toda labor dentro de una sociedad es muy importante. Lo que le llevó a necesitar nuevos mercados y materias primas, ¿no? Y pues si te faltan materias primas y tú no tienes, y el territorio del costado lo tiene, ¿qué tienes que hacer? Muy bien, invadirla, ¿no? Vas a tener que invadir el territorio, quedarte con el territorio y exportar toda la materia prima, ¿no? Y así, de esa manera que tu país crezca. Lo que va a generar peleas con China y Rusia. ¿Y qué creen? Japón va a ganar. Se va a quedar con muchos territorios. Esto va a generar un malestar en Japón, ¿no? En China, muy bien, China. Vamos a ver China. Bueno, antecedentes, vayamos atrás. China.
Bueno, la derrota china frente a Japón va a buscar nuevas reformas dentro de China, obviamente para que crezca. En 1911 se dio la proclamación de la República China. República China, por favor. Proclamación de la República China. No confundamos con, la, con, la, con la otra, por favor. Aún no, acá es proclamación de la República China. Durante la Primera Guerra Mundial en los campos de la guerra, se va a dar lo que va a ser la guerra de básicamente por el comercio del opio, que aún no estaba permitido, pero igual siguen traficándolo. Por lo tanto, China también va a querer su tajada, va a querer dinero. No lo va a conseguir. Va a morir el dictador Yuan Shelai, lo que va a generar un estado de desorganizado total, lo que va a generar que China se divida en dos, ¿no? El norte conservador que quiere mantenerlo y el sur revolucionario que sí va a querer cambiar su forma de vivir, ¿no? Esto va a generar conflictos y pues no, detrás de los conflictos, si bien es cierto habían llegado a ciertos acuerdos, Alemania había ganado territorios, pero en vez de devolvérselas a China se las da a Japón, ¿no? Porque Japón obviamente vimos que ya había crecido, económicamente estaba creciendo, por lo tanto decide, bueno, apoyarlo a Japón. Por lo tanto va dentro de sus tierras va a ser una nueva corriente nacionalista conocida como la de 4 de mayo, muy bien. Mientras tanto, el partido Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen, va a exigir la devolución de las tierras, ¿no? Para que el país pueda crecer. La nacionalización de los ferrocarriles y la superación de extraterritorialidad, ¿no? Para que no se quedaran con más territorios, ¿no? En caso de otras invasiones, ¿no? Pero para 1923 se van a crear las bases un poco más sólidas, por así decirlo, que admitió a los comunistas, ¿no? Bueno, China se vio un poco débil, por así decirlo, y para buscar un apoyo va a ser como una especie de alianza con la Unión Soviética, ¿no? Cosa que si cualquier problema, pues la Unión Soviética le iba a ayudar en caso Japón volviera, ¿no? Por lo tanto, China se va a ver, bueno, ya la hice acá con un amigo poderoso, ¿no? Lamentablemente las personas mueren, ¿no? A la muerte de Sun Yat-sen, lo sucedió Chiang Kai-shek, que básicamente va a generar un ejército organizado en 1926 para lograr la conquista de Pekín. Va a buscar dominar lo que va a ser Pekín. Bueno, básicamente con la finalidad de aumentar el territorio, ¿no? Como todos sabemos, nadie quiere quedarse en esta época sin nada, ¿no? Bueno, hasta ahí todo va a ir bien, ¿no? Beijing ahora es Beijing. Beijing. Muy bien. Bueno, la alianza llegó a su fin por la influencia comunista. La influencia de los comunistas comenzó a albergar muchos los pobladores que comenzaron a ver más a la Unión Soviética como tener más, ¿cómo se dice? Más simpatía, por así decirlo, con la Unión Soviética. Por tanto, en 1927 se ordenó la purga en Shanghái porque se encontraban la mayoría de soviéticos ahí, que expulsó a la mayoría de soviéticos. Otros soviéticos se quedaron básicamente ahí, ¿no? En la clandestinidad. Bueno, ya en el gobierno de Chiang Kai-shek, la capital cambia a Nankín. Van a ocurrir muchos problemas. No había apoyo del pueblo debido al afán del expansionista de Japón. Japón seguía buscando más territorio. China no podía hacer nada. O bueno, intentaba y no podía. Por lo cual Manchuria se convirtió en un estado independiente bajo la protección de Japón, ¿no? Otro golpe más hacia China, iban perdiendo más territorios. Por lo que va a generar un conflicto entre chinos y japoneses, ¿no? En 1937. Bueno, China va a buscar un cambio y va a haber un personaje que va a ser básicamente controlado por los japoneses para que, entre comillas, le den un poco de estabilidad al pueblo chino. El gobierno de Wang Jingwei en el 40 básicamente va a entrar un presidente japonés, pero que va a seguir las órdenes de la República China, ¿no?
Durante, China no fue el único, ¿no? Hubieron varios gobiernos títeres gracias a Japón, ¿no? Que Japón básicamente compraba a personas, ¿no? Por ejemplo, este personaje Wang Jinwei va a ser considerado como un traidor a la patria. Eh, ya ya que el legítimo gobernante para que entrara en China era Jiang Weisheng o Chiang Kai-shek, que más adelante fue gobernador de China, ¿no? Pero hasta ese entonces está como gobernador Wang Jingwei, ¿no? Y de acá ya más adelante vamos a ver la Revolución Nacional de China, ¿no? Para repasar lo aprendido vamos a ir a la página 26. Vamos a hacer la primera pregunta, que va a ser: comparar la ideología nazi con la fascista, señala principales similitudes y diferencias. Así que van a tener que ir a la clase anterior también. Y vamos a tener que ver cuáles fueron los ejes que articulaban los planes quinquenales soviéticos, ¿no? ¿Qué propone el plan quinquenal soviético? Eso es todo.